Well, we got some breaking news and developments in the case involving Melania Trump on one hand and journalist Michael Wolff on the other. In October, Michael Wolff filed first a lawsuit in New York State Supreme Court in Manhattan, trial court level, for a declaratory judgment to cut Melania Trump off at the pass after he received a demand letter. Algunas disputas judiciales no destacan por el valor que implican, sino por el desplazamiento que provocan en las fronteras entre la figura pública y la libertad institucional. El 21 de octubre de 2025, se presentó una solicitud formal de traslado de la acción judicial firmada por Melania Trump, con el fin de transferir al Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York una causa inicialmente interpuesta contra ella en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. La demanda fue presentada por el periodista Michael Wolff, quien alega haber sido objeto de amenazas legales por parte de la ex primera dama después de publicar contenidos que relacionaban su nombre con episodios relacionados con Jeffrey Epstein. Según él, la presión ejercida mediante notificaciones extrajudiciales y exigencias de retractación pública no solo sobrepasó los límites aceptables del debate público, sino que violó directamente los principios constitucionales de la primera enmienda. La solicitud de eliminación, por su parte, no refuta estas acusaciones, sino que se centra exclusivamente en afirmar que Melania es ciudadana de Florida y que, por lo tanto, el foro adecuado sería el federal. La disputa inicial, centrada en la libertad de expresión y el daño a la reputación, pasó a moverse entre bastidores de la jurisdicción, revelando una capa más profunda de tensión entre el derecho civil, la figura pública y el entorno institucional en el que se desarrolla el caso. La petición de Melania sostiene que ella reside en Palm Beach, donde tiene su domicilio desde 2019. Presentando como pruebas su registro electoral en Florida, la posesión de un carné de conducir estatal y la dirección oficial que figura como el Club Mar-a-Lago. El demandante, sin embargo, refuta esta alegación, afirmando que Melania estaría evitando intencionadamente la citación formal y que seguiría residiendo en Nueva York, más concretamente en la Torre Trump. Esta controversia aparentemente técnica tiene peso en el proceso. Si se demuestra que ambas partes son residentes del mismo estado, el caso debe mantenerse en la esfera estatal. Si, por el contrario, se demuestra que tienen domicilios diferentes con un valor superior a $75,000 en disputa, la transferencia al foro federal se vuelve legalmente viable. Pero el punto más delicado del episodio no es solo la divergencia de direcciones. Es el hecho de que la causa judicial se trasladó al mismo tribunal federal que procesó a Ghislaine Maxwell, administró los archivos más extensos sobre Epstein y mantiene bajo custodia documentos aún no revelados al público. En su solicitud de traslado, Melania afirma que las acusaciones de Wolff son falsas, difamatorias y potencialmente perjudiciales, pero opta por no iniciar ningún proceso por difamación. Tampoco presenta una contranotificación o una acción paralela. La estrategia, hasta ahora, parece centrada en evitar que la acción se tramite en el ámbito estatal, donde el autor de la demanda tendría más facilidades para continuar con el caso. Llama la atención la ausencia de una respuesta directa a la acusación de intimidación previa. Esto se debe a que en las cartas enviadas por sus abogados meses antes de la demanda se incluían exigencias explícitas de retractación e incluso se mencionaba una posible indemnización superior a $1.000 millones. El demandante, al negarse a retractarse, optó por llevar la disputa a los tribunales en lugar de esperar una posible acción por parte de la parte contraria. Y lo que siguió fue un intento por parte de la propia Melania de cambiar el campo de la disputa. Incluso antes de responder al fondo de la acusación, el impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento,
Al ser redirigida al Distrito Sur de Nueva York, la acción adquiere una nueva densidad institucional. El lugar elegido como nueva sede del proceso está directamente vinculado a las investigaciones anteriores relacionadas con Epstein, incluidas aquellas que permanecen parcialmente confidenciales. Se trata de la misma jurisdicción que en 2020 informó tener más de 1 millón de documentos relacionados con el caso. La presencia de fotografías públicas antiguas en las que aparecen Melania, Donald Trump, Epstein y Ghislaine Maxwell en eventos sociales de ese periodo fue incluida como telón de fondo por la parte demandante, que alega haber sido presionada por intentar contextualizar dichas relaciones en reportajes y artículos. Incluso sin recurrir a acusaciones directas de conducta ilegal, el periodista sostiene que el interés público justifica la investigación editorial de estas conexiones, especialmente cuando involucran a figuras públicas en el centro de las decisiones gubernamentales o las estrategias de comunicación durante y después de los mandatos presidenciales. La decisión de no presentar una demanda formal por difamación, incluso después de amenazas públicas de hacerlo, se convierte en una variable relevante en el análisis. Al evitar entrar en el fondo del asunto, Melania puede intentar reducir los riesgos de la apertura de pruebas, como la exigencia de documentos y especialmente la posibilidad de ser sometida a una declaración formal bajo juramento. Por otro lado, el autor ya ha anunciado que tiene la intención de solicitar una fase de descubrimiento específica sobre la cuestión del domicilio, lo que podría implicar la recopilación de registros de viaje, comprobantes de residencia y agendas personales, en caso de que el juez federal autorice la investigación preliminar. Al llevar casos como este al debate público con precisión y atención a los aspectos institucionales, buscamos ampliar la comprensión de los mecanismos formales que configuran los límites entre la figura pública y la libertad de prensa en contextos delicados. Es en este contexto que la disputa comienza a traspasar los límites de un simple conflicto entre partes privadas, acercándose a un punto de intersección donde diferentes ramas del sistema jurídico y áreas de la estructura institucional federal comienzan a converger. El traslado de la acción al Distrito Sur de Nueva York activa automáticamente una serie de protocolos judiciales federales que, en casos que involucran a figuras públicas y alegaciones delicadas, imponen etapas formales para verificar la competencia, la admisibilidad y, si es necesario, la celebración de una audiencia preliminar. En el caso específico de Melania Trump, la afirmación de domicilio en Florida requerirá, si se impugna de manera consistente, que el tribunal evalúe los elementos que sustentan dicha declaración. Esto incluye registros de residencia, documentación fiscal, historial de votación e incluso patrones de desplazamiento entre estados. A partir de ese momento, la actuación del tribunal no se limita a recibir peticiones o decisiones automatizadas. El juez federal responsable puede autorizar lo que se conoce como descubrimiento jurisdiccional, un instrumento que permite la recopilación controlada de pruebas solo sobre el punto de domicilio y residencia. Este tipo de medida no es frecuente, pero ya se ha utilizado en casos en los que figuras públicas han impugnado la jurisdicción señalada por los autores de las demandas. Cuando esto ocurre, la parte demandante tiene la posibilidad de solicitar documentos como registros de vuelos, contratos de alquiler, facturas de servicios públicos, registros de seguridad residencial y eventualmente solicitar una declaración limitada de la parte contraria bajo juramento. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el caso ha movilizado la atención de analistas jurídicos y especialistas en derecho constitucional. Aunque el fondo del asunto, libertad de prensa frente a supuesta difamación, aún no se ha debatido formalmente, el simple hecho de que Melania no haya presentado una demanda propia, a pesar de las amenazas previas de hacerlo, añade un elemento adicional
a la evaluación de su estrategia. Evitar un proceso completo por difamación puede verse como un intento de impedir que el caso entre en fases procesales que exigirían una amplia exposición documental y un eventual enfrentamiento con pruebas públicas o privadas que involucran no solo su figura, sino también el contexto más amplio de sus relaciones pasadas. Otro punto de tensión institucional se forma en torno al origen del proceso: la Corte Suprema del Estado de Nueva York, una instancia estatal que, a pesar de su nombre, funciona como tribunal de primera instancia para juicios civiles. Este tribunal tiene una larga tradición en casos relacionados con la prensa, la privacidad y las figuras públicas, especialmente en Manhattan, donde las celebridades y los políticos suelen impugnar las publicaciones de los medios de comunicación. El cambio a la jurisdicción federal altera el patrón de tramitación, mientras que el tribunal estatal está más cerca de la vida cotidiana de la prensa y de la lógica de las disputas civiles basadas en la reputación. El tribunal federal tiende a tratar estos casos con filtros más rigurosos, basándose en la constitucionalidad de la acción y en la existencia de daños directos y cuantificables según los parámetros federales. Esta transición procesal no se produce en el vacío. En los últimos años, el Distrito Sur de Nueva York ha sido protagonista en casos de repercusión nacional, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de personas vinculadas a redes de influencia, como la de Epstein. La memoria institucional del tribunal incluye la condena de Ghislaine Maxwell, los procesos civiles iniciados contra el patrimonio de Epstein y las constantes peticiones relacionadas con la divulgación de documentos sellados. Este historial hace que cualquier nueva entrada procesal sensible en el mismo distrito sea automáticamente más visible para los medios institucionales y los actores jurídicos atentos al patrón de litigios que involucran a figuras asociadas, aunque sea indirectamente, al caso Epstein. La defensa de Melania, al insistir en que el proceso permanezca bajo jurisdicción federal, también apunta a una lectura estratégica del riesgo. Mantener el caso en el ámbito federal, donde los plazos son más largos, los requisitos de prueba son más elevados y los parámetros de daños morales son más restrictivos, puede reducir significativamente la posibilidad de que el caso avance hasta la fase de juicio pleno. Esto también abre espacio para movimientos futuros, como una solicitud de archivo por falta de causa o por considerar que no hay fundamentos suficientes para sostener la tesis de violación de la primera enmienda. Desde el punto de vista técnico, esta sería una línea de defensa común en casos en los que el objetivo principal de la parte demandada no es disputar el fondo del asunto, sino neutralizar el avance del proceso desde el principio. En esta etapa, el papel del Poder Judicial deja de ser solo el de árbitro entre dos partes. El tribunal pasa a actuar como filtro institucional sobre lo que puede o no puede debatirse dentro de su jurisdicción, basándose en criterios formales que trascienden la voluntad de las partes. Es esta dimensión la que hace que el caso sea particularmente relevante, porque incluso sin decisiones sobre el contenido de las alegaciones, ya impone al sistema una reflexión sobre los límites de la jurisdicción, el uso estratégico del aparato judicial por parte de figuras públicas y los mecanismos disponibles para preservar el derecho a la crítica periodística sin permitir abusos disfrazados de litigios legítimos. El historial reciente de interacciones jurídicas que involucran al entorno de la familia Trump también contribuye a ampliar el alcance analítico. Varios episodios anteriores, tanto a nivel estatal como federal, revelaron estrategias similares de impugnación de competencia, cambio de jurisdicción y suspensión procesal como método de defensa preventiva. Estas prácticas, aunque permitidas dentro del marco legal, son a menudo analizadas por los estudiosos del derecho como signos de tensión entre el uso legítimo del sistema y los intentos de bloqueo estructural de la responsabilidad pública. Al seguir de cerca estas capas de actuación institucional,
logramos comprender no solo el desarrollo de casos aislados, sino también los patrones más amplios de uso y prueba de los límites del sistema jurídico estadounidense. A partir de la información disponible hasta ahora, la disputa entre Melania Trump y el periodista Michael Wolff sigue en un terreno procesal indefinido, en el que no se aprecia una iniciativa clara por parte de ninguna de las partes para llevar el conflicto a una apreciación directa del fondo. Aunque ha habido manifestaciones previas que sugieren la posibilidad de una demanda por difamación, la ex primera dama no ha formalizado esta acción en el ámbito judicial. Wolff, por su parte, ha optado por limitar su actuación a la alegación de que ha sido objeto de intentos de intimidación que podrían afectar al pleno ejercicio de su libertad de expresión, sin avanzar, al menos en esta fase, sobre la veracidad o el contenido específico de las afirmaciones periodísticas que dieron lugar a la controversia. Este acuerdo mantiene un equilibrio inestable en el que siguen coexistiendo múltiples interpretaciones en el ámbito jurídico. Para algunos analistas, la conducta de Melania encaja en una estrategia defensiva recurrente, orientada a la protección de la imagen pública y a la contención del deterioro de la reputación. Para otros, la ausencia de una acción formal por difamación refuerza la percepción de que el objetivo central no sería reparar un daño alegado, sino levantar obstáculos procesales capaces de dificultar las investigaciones públicas y la continuidad de la cobertura periodística crítica. Las divergencias también se manifiestan en la interpretación del alcance de la primera enmienda en este tipo de enfrentamientos. Los expertos en derecho constitucional destacan que la libertad de expresión garantiza el derecho a criticar a las figuras públicas, pero no se presenta como una garantía ilimitada. Existe una zona interpretativa delicada en la que la crítica legítima puede acercarse al discurso difamatorio, especialmente cuando se trata de referencias a escándalos ampliamente judicializados, como los relacionados con el caso Epstein. Por otra parte, la jurisprudencia de los Estados Unidos impone criterios estrictos para que una figura pública pueda demostrar el daño a su reputación, exigiendo, entre otros elementos, la demostración de intención maliciosa o negligencia grave por parte del autor de la publicación. En la etapa actual, ninguna de estas tesis ha sido examinada efectivamente, ya que el proceso sigue circunscrito a disputas preliminares relacionadas con la competencia y la forma. El contexto institucional amplía aún más la complejidad del escenario. El historial del Distrito Sur de Nueva York en el tratamiento de casos relacionados con la red de relaciones asociada a Epstein, sumado al volumen de registros acumulados, a la existencia de archivos aún no divulgados y al recuerdo reciente de juicios de gran repercusión, como el de Ghislaine Maxwell, crea un entorno en el que cualquier nueva iniciativa judicial tiende a producir efectos que trascienden el caso específico. Aunque la demanda en curso no implica acusaciones penales ni solicitudes de responsabilidad penal, el simple hecho de tocar temas relacionados con el universo social e institucional de Epstein activa mecanismos de precaución, contención y vigilancia dentro del propio sistema judicial. En este momento, el centro del debate se desplaza hacia la posibilidad de que el juez federal acepte o rechace la solicitud de Wolff de abrir una fase de descubrimiento limitada a la cuestión del domicilio. Si se acepta esta solicitud, se autorizaría una recopilación restringida de elementos probatorios, como registros de residencia y desplazamientos, suficientes para determinar si el proceso debe permanecer bajo jurisdicción federal o volver al foro estatal. Independientemente de la decisión, este paso inicial funciona como un indicador relevante de la disposición de las partes a sostener la controversia. Si la solicitud es denegada y el magistrado decide extinguir el caso por falta de competencia estatal o por insuficiencia de fundamentos federales, el litigio
podría concluirse sin examinar el fondo de las alegaciones. Hasta ahora, no hay consenso sobre el rumbo que tomará la disputa. Abogados con experiencia en casos similares observan que este tipo de acciones suelen abandonarse tras las primeras fases de impugnación, sobre todo cuando el riesgo de exposición pública o de presentación de pruebas delicadas se vuelve elevado. Por el contrario, si el demandante insiste en continuar con el proceso y logra mantenerlo en la esfera estatal, la presión para que la parte demandada presente una respuesta formal tiende a aumentar. En ese caso, podría haber, finalmente, un enfrentamiento más directo sobre los límites entre la crítica periodística y la protección de la reputación, algo que, hasta el momento, ninguna de las partes ha mostrado interés explícito en provocar. El panorama sigue abierto, no solo en relación con el resultado inmediato de la acción, sino también en cuanto al tipo de precedente que podría sentarse si el proceso avanza. Una eventual decisión judicial, aunque se limite a aspectos de competencia, podría citarse en el futuro como referencia en disputas que involucren a figuras públicas que recurren a presiones extrajudiciales contra periodistas sin formalizar acusaciones. Del mismo modo, si el caso se cierra sin analizar el fondo, podría consolidarse la percepción de que las amenazas públicas de litigio funcionan como instrumento disuasorio siempre que no superen los límites formales del litigio abusivo. Mientras el conflicto se encuentra en una fase inicial, la falta de definición ofrece una imagen de las áreas institucionales en las que el sistema jurídico actúa con mayor cautela. La tensión entre la visibilidad pública, la libertad de prensa y la preservación de la esfera privada se pone a prueba de forma recurrente, pero rara vez se resuelve de manera definitiva. Se trata de un tipo de disputa que avanza menos por rupturas abruptas y más por ajustes graduales entre lo que se puede revelar, lo que se puede impugnar y lo que permanece en el campo silencioso de la interpretación jurídica. En situaciones como esta, seguir los acontecimientos con atención analítica permite comprender cómo controversias aparentemente técnicas y limitadas pueden señalar transformaciones más amplias en el funcionamiento de las instituciones.